Buenas tardes a todos. No sé si se me escucha bien o no, si se me están escuchando, más que nada, porque va a ser un tipo conversatorio más que nada, pero bueno, veo también parte que son de miembros del Poder Judicial, también de la provincia de Córdoba. Yo soy abogada y especialista en derecho de consumo. He ejercido y he trabajado dentro de la administración pública muchos años en derecho de consumo. He hecho muchos amparos colectivos, entonces este es un tema muy escabroso y muy delicado, y normalmente el abogado de parte queda siempre totalmente vulnerable. Por esa es mi preocupación. ¿De dónde sos, Sara? San Juan. Sí. San Juan. Sí, vi que hay mucho de ahí de Buenos Aires, de Salta, creo que de La Rioja, también vi varias veces en el formulario de inscripción, vi de características, digamos, de telefónica de diferentes lugares de Argentina, así que no sé si se estarán conectando en este momento, o bueno, hay de todo el país casi había inscrito, así que bueno, Sí. acá bien veo a unos conocidos que son del Poder Judicial, que no voy a describir quiénes son, pero los veo conectados. Sí. Los conozco desde que eran estudiantes, pero bueno, ahora están dentro del Poder Judicial, así que lo identifico, más que nada. Bueno, más que nada, bueno, este tema de las estafas bancarias, que hoy en día está en apogeo más que nada, se dio a partir del año 2019. Antes de la pandemia eran casos aislados más que nada y de poco conocimiento, sino que a partir del año 2019 hubo un salto impresionante en cuanto a esta modalidad. De hecho, unos estudios eran que en 2019 había habido solamente 2.000 casos de estafas bancarias en Argentina, mientras que en el 2001 ya llegaban a los 30.000 casos. O sea, un salto casi más del 500% de aumento en la estafa bancaria. Estos, según los últimos estudios, eran estudios del Ministerio Público Fiscal de la Nación, que habían publicado en su página, que indicaban que no era solamente un hecho aislado en Argentina, sino que a nivel mundial. De hecho, bueno, yo hice un estudio comparado con España, y España entre el 2020 al 2021 había pasado de 200.000 casos. De hecho, España es uno de los peores países que está sufriendo digamos, esto que es la ciberdelincuencia. Habían pasado de 200.000 casos a más de 400.000 casos entre el año 2020 al 2021. Pero la cuestión es que en España está bien regulado, digamos, a través de los decretos reales, como los reales decretos de ellos, tienen una normativa excelente, pero que, bueno, es bastante complicada en cuanto a explicarlo, pues bueno, ellos son bastante severos con las entidades financieras en caso de que no se resuelva las situaciones. A comparación de Argentina, que hoy en día, desde el año 2021-2022, que empezó este flagelo de la ciberdelincuencia, las estafas, empezó recién digamos, la justicia empezó a buscar alguna solución. Antes no existían. De hecho, si ustedes preguntan en esos años, antes del 2019, antes del 2020, antes de la pandemia, poca gente conocía el tema de las estafas digitales, estafas virtuales. De hecho, muy poco era. De hecho, lo que más se notaban era el tema de los robos de identidad, robos de tarjetas de débitos, pero no tanto así como los casos de phishing, vishing, smashing, que se conoce que son diferentes tipos de estafa. Hoy en día es lo más común y hay diferentes modalidades en cuanto a eso. Pues esto es una pequeña introducción diciendo en lo que vamos a centrarnos es más que nada en las normativas esenciales que hay que fijarse. De hecho, bueno, muchos de ustedes ya conocerán las normativas esenciales, que bueno, que son la Constitución Nacional, el artículo 42, la Ley de Defensa del Consumidor, el Código Civil y Comercial, y lo que más importante es que la gente desconoce hoy en día, debido a la complejidad del tema, son las circulares del Banco Central. De hecho, el Banco Central tiene todo un apartado normativo sobre defensa del consumidor que la gente desconoce, y más que nada los abogados desconocen en materia de la circular del Banco Central, que ahí regula ampliamente y específicamente derechos para los consumidores que por lo general nunca se lo invoca, esos derechos.
si bien pueden quedar abarcados a nivel general por la ley 24.240 y la Constitución Nacional, ya que son normas, digamos, las esenciales y amplias, el Banco Central, digamos, yo para mi punto de vista, está adelantado a la normativa consumeril. Pero la gente, o tanto la gente común como la abogada, como los tribunales, desconocen estas circulares. De hecho, ustedes sabrán que las circulares, no sé si ustedes, bueno, en la carrera de abogacía se ve derecho bancario, no sé si habrán visto derecho bancario durante su estudio de la carrera, ya que son de diferentes partes del país. Por general, derecho bancario no se le da mucha importancia en las facultades. De hecho, en la Universidad Nacional de Córdoba es una materia que se cursa, se aprueba, se cursa, no se estudia directamente un resumen o un apunte, eso sirve para aprobar el final y nos olvidamos y nunca más sabemos lo que es un derecho bancario, de qué es el Banco Central, las funciones, qué es una entidad financiera, qué puede quedar abarcada dentro del concepto de entidad financiera, pero después de ahí nunca más. De hecho, si alguien pregunta qué regula la cuenta corriente, todos van a decir el Código Civil y Comercial. La cuenta corriente está regulada, es un ejemplo, está regulada por diversas circulares del Banco Central, donde están todas las obligaciones y deberes, la normativa, la estructura, cómo tiene que ser el formulario, los datos que se expían, pero la gente desconoce eso. Bueno, entonces, volviendo a la charla, bueno, ¿qué vamos a ver? Bueno, la normativa consumeril en un aspecto amplio, básico, ya que como ustedes ya la manejan, ustedes son, la mayoría como son abogados, no hay gente común, hoy en día acá, digamos, no hay gente que está por afuera del sistema, digamos, de la abogacía, no hay presente, bueno, usted conoce bien la ley, el artículo 42 de la Constitución Nacional, que, bueno, que fue ingresada en el año 1994, la última reforma, donde consagra en el artículo 42 los derechos del consumidor y usuario. Entre esos derechos de usuario está, bueno, la protección de sus intereses económicos, de su seguridad, tanto seguridad física como la seguridad de sus bienes por parte de parte de los proveedores, como también el derecho a la información y al trato digno. Esos cuatro, para mí, deberes más importantes y de hecho más importantes que consideran la Constitución Nacional, está reflejado a través de la normativa consumeril, tanto en la ley 24.240 del año 1993, modificada el año 2006 por la 2631 y sus siguientes modificaciones, como si no me equivoco, el año 2016, que se modifica el artículo 4 y las siguientes modificaciones, creo que ahora el DNU también hace modificaciones en cuanto a la ley de defensa del consumidor, en cuanto a materia informativa, son todo normativas que vienen al caso más que nada para la protección de los usuarios financieros. Muy bien, teniendo en consideración, bueno, ¿qué entendemos por usuario financiero hoy en día? No sé si alguien puede decirme ¿usted qué entiende por usuario financiero hoy en día? Partiendo de la base del consumidor. No sé si alguien puede decirme o indicarme qué es un usuario financiero. Y partiendo de la ley del consumidor, es un sujeto vulnerable, digamos, en principio. ¿O no? Sí, digamos, según la ley del consumidor, los usuarios, sí, bueno, consumidores y usuarios son personas. Todos que contratan un servicio somos consumidores, pero el Banco Central regula quién es un usuario financiero, quién puede y quién no puede ser. De hecho, el Banco Central tiene el marco protectorio de los usuarios financieros. Este marco protectorio nunca, por ahora en lo que vi, en las sentencias que vi, que estudié, nunca se lo menciona. Por eso digo, esto tiene un específico, porque el Banco Central de la República Argentina distingue entre dos tipos de usuarios: usuario comercial y usuario de consumo. Esta distinción lo da el Código Civil y Comercial en el apartado de contratos bancarios, y a la vez, dentro de los contratos bancarios hay un subtipo que es contrato de consumo bancario.
hablo del artículo 1380 en adelante. Pero, ¿qué dice esto? Esto dice, el Banco Central dice, siempre el Banco Central va a tener que informarle al cliente si queda comprendido dentro del usuario consumidor o usuario comercial. Esta cartera lo especifica bien en el marco protectorio del usuario financiero, el Banco Central que establece que usuario financiero consumidor es todas personas físicas, jurídicas, como el artículo 1 y el artículo 1092 de la ley, el artículo 1 de la ley 24240 y el artículo 1092 del Código Civil y Comercial dice, toda persona física o jurídica que quiera utilice un servicio financiero de la cartera de consumo indicada por el Banco Central. La cartera de consumo del Banco Central está en constante actualización. De hecho, hay que fijarse en la página del Banco Central cuáles son los contratos que hoy en día quedan comprendidos como de consumo y cuáles no. De hecho, hay una discusión que tuvimos el año pasado con el titular de mi cátedra y con los adjuntos sobre un crédito documentado. ¿Ustedes conocen lo que es un crédito documentado? ¿O vieron alguna vez que un crédito documentado en la facultad? Obviamente, no sé si alguien lo vio o no, el crédito documentado. Es un contrato de exportación para el pago de exportaciones que te realiza con un banco. Entonces, un exportador, un importador que utiliza el servicio de crédito documentado por una falla en los papeles que tienen que entregar, ¿es consumidor o no es consumidor? Entonces, hay una discusión, una linda discusión que se armó, que bueno, para la mitad de la cátedra de Derecho Bancario decía que sí era consumidor. ¿Por qué? Porque es independiente del contrato de compra-venta internacional. Y que el banco solamente se obligaba a controlar los papeles que se presentaban. De mi postura y de otros profesores eran que no era consumidor. ¿Por qué? Porque todo el contrato de importación y exportación ya era un contrato comercial. Y que este contrato de comercio, digamos, internacional, el propio Banco Central lo estipulaba que era un contrato comercial en la cartera de comercio. Entonces, decimos, bueno, el contrato de comercio, según el Banco Central, ¿es un contrato de consumo o de comercio? ¿En qué cartera ingresa? Cartera comercial, cartera de consumo. Más que nada eso hay que ver primero para empezar a ver si en qué responsabilidad nos metemos. Una responsabilidad objetiva del consumidor o una responsabilidad subjetiva, donde demostrar la no culpa nos eximimos. Entonces, bueno, más que nada para empezar a ver es de esa situación, hay que ver esa situación. Bueno, y bueno, viendo esto, nunca vi los tribunales hacer este análisis, los tribunales. No sé si ustedes alguna vez vieron uno de los tribunales hacer esta distinción de que cartera de consumo o cartera comercial. Para aplicar, no todo lo que utilizan un servicio financiero es un consumidor financiero. Van a decir, bueno, es algo fácil utilizando el artículo 1 y 2 de la ley 24240, que era detallado, muy fácil distinción. Sí, pero digamos, es algo que puede quedar comprendido en la ley 24240, pero tenemos que argumentarlo de por qué. Pero si vamos directamente a la normativa del Banco Central, automáticamente excluimos o incluimos dentro de la tutela consumeril. Son estas situaciones en que hoy en día veo una falla en el sistema. Pero bueno, volviendo a la conversación, bueno, digo, el artículo 24240, el artículo 1 y 2 de la ley 24240, nos habla del consumidor directo equiparado y del proveedor. En materia de proveedor financiero, no solamente quedan incluidas los bancos. Los bancos son, obviamente, son la entidad financiera por excelencia. Pero viendo la ley de entidades financieras, artículo 1, 2 y 3, hay diferentes criterios de inclusión del Banco Central. Todo depende de la cartera de clientes y la intermediación entre el crédito y entre el crédito y la oferta.
O sea, ustedes saben que la intermediación financiera es la captación de depósito de terceros para el préstamo a terceras personas. El banco no utiliza el crédito de su propio dinero, sino que capta del público y lo presta. Entonces, teniendo en consideración la ley de entidades financieras y el criterio, pueden quedar abarcadas muchas más entidades en la responsabilidad financiera, tanto como ser las mutuales, las cooperativas de préstamo, las cooperativas que hacen de los pueblos, que hacen los préstamos de dinero para sus asociados, las tarjetas de crédito también puede quedar incluida, los bancos comerciales, bancos de inversión, bancos hipotecarios, y otras empresas que utilizan la intervención financiera. Un ejemplo, una empresa de factoraje puede quedar incluida dentro de la responsabilidad financiera por la ley. Por la ley, digamos, de entidad financiera y más que nada por las normativas consumeril financiera del Banco Central. De hecho, ahí voy a leer. Sí, Lorena. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo te va? Mi pregunta es, ¿las billeteras virtuales, en el caso, supóngase, Ualá, Mercado Libre, esos también? Hay una distinción ahí. Porque Ualá es un banco digital. Mercado Libre no es un banco digital. Hay una distinción importante. Pero el Banco Central, que en base al criterio que expliqué, del volumen de sus operaciones, del interés y que puede haber una intermediación en el crédito, el Banco Central, ¿qué hace? Lo protege a los usuarios financieros. De hecho, ustedes si ven en varias páginas de la financiera, de las billeteras digitales, virtuales, por ejemplo, si van al último, van a encontrar el logo del Banco Central. Ese logo del Banco Central le permite a ustedes quedarse tranquilo de que el Banco Central le dio, o sea, no le dio, sino que las observó y le dio la protección a sus usuarios financieros. De hecho, muchas veces, usted, si entra en nube, muchas veces hay gente que dice, bueno, Mercado Libre eso no es. Digo, vayan al último y siempre dice, o hay una leyenda o este logo que dice, esta empresa está incluida dentro de los derechos de usuario financiero del Banco Central. O la normativa, ustedes quedan parados por la normativa de usuarios financieros. Siempre hay si entran a las páginas, van a encontrar el logo del Banco Central al final, siempre están al final. Dice, siempre cuando termina la página, dice términos y condiciones, los datos de la empresa, y al último siempre va a estar el logo del Banco Central. Si está el logo del Banco Central, o la leyenda que dice protección del usuario de los usuarios financieros, significa que el Banco Central vio por el volumen de los usuarios, le dio la protección a quienes operan en él. Pues hay que ver bien porque digo, Ualá es un banco digital, y es el primer banco digital que se le dio autorización para funcionar digitalmente, sin tener un lugar físico. Mercado Libre no es una entidad financiera. ¿Por qué? Porque presta con su dinero. Mercado Libre. Sara, tenés silenciado. No sé si me hiciste algún comentario. Sara López. No sé si te vi hablar, no sé por eso. Sí, es comercial, es una sociedad. Una ¿Cómo? sociedad comercial. Es una sociedad comercial claramente, pero no es pero no es no bancaria. intermedia en el crédito. No. Acá cuando estamos hablando de entidades financieras, siempre hablamos de la intermediación en el crédito entre la demanda y la oferta de crédito. Entonces, por eso, siempre cuando ven estas situaciones, el Banco Central las abarca a estas empresas. Por eso digo, muchas veces todo el mundo pensaba que Mercado Libre, en su comienzo, la plata depositada en Mercado Libre era un plazo fijo. Y la gente al comienzo. Y que si Mercado Libre te prestaba, era un préstamo. Era como un préstamo financiero. Pero no, digamos, la plata que ingresa en Mercado Libre es un fondo como una inversión y es reinvertido por Mercado Libre, digamos, con propio. Y los préstamos en sí no es un préstamo
digamos, financiero propiamente dicho, sino que es un mutuo comercial de la empresa, porque es dinero propio de la empresa con terceros. Y que de hecho hoy en día una tasa hoy en día está 1.500, vi la semana, ayer vi 1.460% de tasa de interés de este mercado libre. Así que, más que nada, más que es bastante usurero el monto, pero hoy en día 1.460% de interés, interés compensatorio a más de una cuota, si se paga más de una cuota es bastante usurero, pero bueno, eso ya queda para conversación de otros temas, de otra charla, pero bueno. Volviendo al tema, bueno, tenemos en materia de bancaria, de los usuarios bancarios, de la defensa del usuario bancario, tenemos obviamente el artículo 42 de la Constitución Nacional, la ley 24.240, donde engloba en su artículo 1 y 2 tanto al cliente bancario como al proveedor financiero, que lo que ha comprendido. Tenemos también, bueno, el artículo 1380 en adelante, que son todas las normativas consumeril en aspecto bancario, que por general nadie lo estudia esa parte, del 1380, donde está los contratos bancarios, el aspecto publicitario, más que nada, e informativo, donde se le indica a los usuarios la información que se tienen que brindar y cómo tiene que ser la publicidad, más que nada. Más que nada, en la parte del Código Civil Comercial, se hace referencia al derecho de información del usuario financiero. Más que nada, es lo que es el tema central del Código Civil Comercial. El Código Civil Comercial, en el aspecto bancario, habla más que nada de la publicidad y del derecho de la información del usuario financiero. Más que nada se centra en sus 8 artículos que tiene, habla sobre ese tema, ya que la información y la publicidad financiera son unos deberes centrales a la hora de hacer un contrato bancario, o a la hora de que pase algo o un problema entre el usuario y la entidad financiera. Ese capítulo corto, pues son 10 articulitos aproximadamente, tiene bastante contenido en cuanto a la defensa del usuario financiero. Yo voy a decir usuario financiero o cliente bancario, lo utilizo como sinónimo. O sea, no, al igual que más adelante voy a utilizar quizás estafa virtual o estafa digital como sinónimo, aunque no, etimológicamente no son iguales, pero lo voy a utilizar como sinónimo. Bien, volviendo a la situación, bueno, esperen, ahí estoy acá, tengo una pequeña guía para no faltarme. Un momentito. En cuanto a qué otra situación tenemos, bueno, la ley 24, bueno, ya nombré, el Código Civil, artículo 1092, también queda incluido, de hecho es también junto con la ley 2440, casi son iguales, casi, una copia casi exacta en el término de los usuarios, tanto directo como equiparado. Y por último, la circular del Banco Central. Por ejemplo, tenemos la comunicación A6017 del año 2016. ¿Qué obliga, esta circular, qué es lo que obliga a las entidades financieras? Obliga a crear un mecanismo de monitoreo que sea preventivo, reactivo y permanente. O sea, la entidad financiera tiene que estar en todo momento ante cualquier operación, tiene que tener siempre un mecanismo preventivo. O sea que ante la mínima detección de actividad en su sistema, o en el home banking, o en su cuenta, digamos, porque hoy en día todo pasa por el mundo digital, hoy en día en la materia bancaria, tienen que alertar al usuario. Esto ya sea a través de un mensaje de texto, un llamado, un correo electrónico, depende de cómo se configure, pero siempre se tiene que hacer preventivo. Reactivo, ¿qué significa reactivo? Que tiene que ante cualquier, la palabra sería, en este momento no me estaría saliendo, sería ante cualquier, no sé, equivocación, sino ante cualquier acción inusual en el sistema, se tiene que brindar la posibilidad al cliente de poder oponerse o
o sea, oponerse o confirmar la acción. Supongamos que se produce un préstamo bancario o mutuo bancario, se activa un mutuo bancario. El sistema reactivo, ¿cómo sería el sistema? Enviando un mail al usuario diciendo que se solicitó un préstamo bancario. Ese sería un monitoreo reactivo. Y el monitoreo, discúlpeme, preventivo sería, bueno, que le llegue el mail. Y reactivo es que le llegue el mail y le indique, si usted no fue, comuníquese en los próximos tanto tiempo para evitar esto. O bloqueando el dinero una vez ocurrido, digamos, el préstamo por un tiempo hasta que se pueda confirmar que fue de la autoría. Esta circular, la comunicación A6017 del año 2016, que sigue vigente con algunas modificaciones, pues va modificando las circulares, se modifican todos los días las circulares. O sea, yo le voy a tirar la circular importante, pero posiblemente haya modificaciones o haya sido incluida o incorporada otra circular, porque el sistema, el derecho bancario, es un derecho que va día a día transformándose. Es algo que un día puede ser una cosa y al día siguiente el Banco Central amaneció y cambió las reglas de juego y cambió todo. Por eso, hoy en día las comunicaciones, es muy difícil perseguir las comunicaciones del Banco Central. El Banco Central va modificando constantemente las comunicaciones y es difícil tanto para el operador jurídico como para los clientes poder saber si está bien o no está bien lo que le están haciendo, porque es complicado. ¿Usted alguna vez le echaron una comunicación del Banco Central? ¿Alguien le echó una comunicación al Banco Central? Sara, está silenciado. Está silenciada, Sara. Quería preguntar, ¿el sistema de publicidad del Banco Central es a través del boletín oficial? No se publica en el boletín oficial. Entonces, de hecho, para saber las circulares, por ahí, hay que entrar en la página del Banco Central, en el apartado publicaciones, ajá. ahí se indica las circulares del día a día. Ah, perfecto. Pero hay un problema ahí justo con eso. Por lo general, la página del Banco Central está caída siempre. Ah. Porque ustedes, si saben manejar la página del Banco Central, va a tener muchos beneficios. Por ejemplo, lo que yo más utilizo es los informes para saber para una demanda, los informes de deuda, informes de deudores, para saber si la persona es solvente o no es solvente. A través de la página del Banco Central, una persona puede saber eso. Tiene su propia central de deudores, como un sistema NOSIS propio, gratuito. Que nadie sabe. Con el quid de la persona, usted puede saber si tiene deudas y cómo es su solvencia frente a la entidad financiera. Pero lamentablemente siempre está caída la página. O sea que... Pero bueno, usted entra en la página y van a salir en la página del Banco Central, van a tener diferentes categorías, digamos. Van a poder seleccionar la circular, pues las circulares son tres tipos de circulares, A, B y C. La C, medio informativa, B es temporal y la A, permanente, de importancia. Y dependiendo, se acomodan cronológicamente por el tiempo que te lanza. Pero a la vez, cada circular tiene un ordenamiento. Se ordena a sí mismo, el Banco Central va sacando un ordenamiento de la circular A sobre cuenta corriente 1.1.17.1, fecha tanto. Y hay que fijarse bien a cuál normativa, de qué fecha, si está vigente o no, porque, como le dije, cada día va modificándolo. Todo depende de la situación, digamos, económica del país, muchas veces, la situación política, pues son cuestiones políticas más que nada, las modificaciones que se hacen. Pues hay algunos temas, como el ejemplo del usuario financiero, que tiene pocas modificaciones, así que el marco protectorio del usuario financiero, por general no se toca el marco protectorio, pero sí se toca, hoy en día se está tocando mucho respecto a la defensa tecnológica y de ciberseguridad de las entidades financieras. Eso está en constante cambio. De hecho, justo la semana pasada, bueno, yo soy, digamos, conozco a una gerente de PEC.
que es de legales de empresas de energía eléctrica. Sufrió su mamá, de 70 años, sufrió una estafa electrónica. Y me dijo, Jorge, por favor, ayúdame y mandarme las circulares que tengas. Así ella hace la nota. Entonces echó una nota al banco porque le había sacado un préstamo de 3 millones de pesos con su mamá es jubilada. Me puse a buscarle las normativas. Yo digo, bueno, sí, las tengo guardadas acá, digo, en mi computadora, las normativas. Creo que la había sacado a principio, en febrero había sacado, la había descargado. Me puse a buscarla en febrero y en marzo había salido como 5 modificaciones. Entonces digo, bueno, digo, doctora, mire, le envío las que tengo ahora porque tengo que ponerse a buscarla, es un lío, ponerse a buscarla a la circular, digo, pero le envío las que tengo, actualizar en ese momento, y la otra, digo, se la busco. Pero hoy en día es bastante complicado, digamos, es entender el sistema bancario interno de cómo se regula. De hecho, una circular Banco Central para un banco es más importante que una ley. O sea, las circulares hoy en día, de hecho, hay un conflicto entre constitucional entre la si es constitucional o no la circular Banco Central, porque modifican la ley internamente para los bancos. Hoy en día, una normativa la ley y el Código Civil Comercial dice algo y para el Banco Central dice lo opuesto. Entonces, ¿qué tiene lugar? El circular Banco Central posiblemente le gane, digamos, en un juicio, digamos, en cuanto a ponderación de poder, la circular Banco Central son, digamos, superiores en cuanto legalmente. Entonces, por eso yo digo muchas veces, la normativa de la circular Banco Central muchas veces van por adelante de la ley en las regulaciones. Porque si algo está flexiblemente regulado en la ley, el Banco Central le puede poner mayores exigencias que la ley, y posiblemente ante cualquier conflicto, esas mayores exigencias del Banco Central van a prevalecer por sobre la ley. ¿Por qué? Por el sistema del Banco Central y del sistema financiero hoy en día es un sistema, un servicio público, hoy es un servicio público impropio. Entonces, bueno, por atento a la situación esta, se da ponderancia a la normativa del Banco Central. Son cuestiones que hoy en día la gente desconoce, no. Pero bueno, en materia esto más que nada en cuanto son relaciones simétricas, es decir, cuando son en la cartera de comercio, en cuestiones de consumidor, el artículo 3 con el artículo 3 para la normativa más favorable al consumidor, por general le discute, digamos, esta normativa, y por eso muchas veces los jueces no tocan la normativa bancaria en materia de consumo. ¿Por qué? Por la aplicación del artículo 3, dice, no, bueno, la normativa más favorable, bueno, vamos por la ley 24240, somos flexibles en cuanto al consumidor y lo otorguemos, digamos, porque si entra a discutir el banco con las normativas, puede ser un lindo juicio, una linda discusión, que los jueces le pueden traer muchos problemas en cuanto a la interpretación de las normativas. Pero por lo general siempre la válvula de escape, el indubio pro consumidor siempre le juega, digamos, a favor. Obviamente, de la cátedra de bancario siempre estamos a favor de los bancos, de la postura que tenemos siempre favorable a los bancos, pero bueno, la cuestión es que hoy estamos hablando del usuario financiero. Entonces, bueno, con el artículo 3, invocando el artículo 3 y el indubio pro consumidor, posiblemente puedan, digamos, saltear estas complicidades que imponga la circular Banco Central. Otra circular del Banco Central importante al día de la fecha, que era la circular 7072, que es la política que considera como política conozca a su cliente. ¿Verdad? Titular conozca a su cliente. ¿Qué dice esto? Que a los fines de bajar el riesgo que tienen hacia los clientes ante las operaciones bancarias que puedan surgir, es que el banco tiene que crear un sistema de monitoreo de la información de los usuarios donde
pueda averiguar, o donde sepa el banco, las operaciones habituales de los clientes para construir un perfil del cliente. O sea, si tenemos una persona jubilada, donde sus saberes son de 100.000 pesos, no podemos, el banco tiene que alertar cuando haya un movimiento de 500.000 pesos, de 1.000.000 de pesos. O sea, el banco tiene que ir creando, conociendo al cliente qué actividades realiza su cliente. Al igual manera, Franco, vi que Franco Galvarino. Sí, Jorge, mira, una consulta, y disculpa que corte ahí, con respecto a las circulares del Banco Central, en un juicio, se acompañan, porque al no ser publicadas no serían leyes, las tenés que acompañar vos, se oficia para ver qué dice la acordada, esa circular como prueba, la solicitas, ¿cómo se maneja eso? Vos por lo general, en estas situaciones, o sea, si bien están publicadas en la página del Banco Central, por eso, hoy en día el sistema bancario argentino es paralelo a la Constitución, digamos. ¿Por qué? Porque no se publica en el boletín oficial, pero se publica en la página del Banco Central y es obligatorio para todo lo que interviene en el sistema financiero. O sea, los bancos tienen que conocerla y tienen que aplicarla, los bancos. Es como que los bancos tienen que conocer las circulares y vos la tenés que mencionar. Vos cuando solo mencionas circular y pidiendo que el banco explique cómo utilizó, no es cómo utilizó, sería cómo aplicó la circular, te sirve como prueba, digamos. Vos puedes ofrecer diciendo, atento solicito que el banco, un informe al banco, explique cómo fue el sistema de información de la circular 7072 ante los casos de phishing, supongamos. Y el banco tiene que acompañar y decir, bueno, el sistema de aplicación de la circular 7072 tiene que, que fue implementado por la entidad financiera, se basa en estos pasos. Pero vos tenés que decirle al banco que te explique cómo aplica la circular del Banco Central, cómo la aplicó. Y el banco te tiene que explicar, si sea a través de una informativa o vos, porque no hay una informativa. Las veces que yo pedí fue por una informativa, es decir, el banco te tiene que acompañar diciendo cómo se aplicó. De hecho, también los jueces tienen que, si vos la nombrás la normativa, porque la normativa es una ley para los bancos y para todas las personas que intervienen en el sistema financiero. Por eso es una circular, digamos, es un acto administrativo, pero es una ley, digamos. Dentro del sistema bancario argentino es una ley. Una circular es una ley, se equipara a una ley en el sistema bancario. Vos tenés que pedir que el banco explique cómo la aplicó. Y los jueces, en caso de que tienen que pedirle a los bancos también que su aplicación, que expliquen su aplicación. Ya sea por una... Ahora me da la palabra, las pruebas que pueden pedir los jueces, Pericia. ¿Cómo? Sí, Pericia. una pericia también, una pericia, sí. Pero las un oficio que pueden pedir los jueces, digamos, una vez finalizado. ¿Proveer? Mejor proveer. Mejor proveer. Medida de mejor proveer, exactamente. La medida proveer. Me estaba diciendo medida, pero no me salía a hacer una palabra. La medida, exactamente. La medida de mejor proveer. Sí, tienen que explicar, pedirle a los bancos que informen la aplicación de cuál es el sistema y cómo están actuando ante esta situación y ante esta circular. De hecho, hay muchas circulares hoy en día que son en cuanto al monitoreo de la información bancaria. O sea, pero entiendo que eso es cuando la tenés identificada la circular y que el problema se presenta en ese aspecto, digamos, de sí, por eso. Están cambiando todo el tiempo las circulares. ¿Cómo identificás cuál es la circular que era de aplicación en el momento del hecho, digamos? Bueno, ese es el problema que tiene el derecho bancario. Al ser tan complicado internamente, no se publica en ningún lado, o sea, la gente no conoce las circulares. Las circulares son en lenguaje técnico y económico, porque son hechos para términos financieros, muchos términos, la gente no la conoce.
O sea, la circular hoy en día. Esas circulares hoy en día son poco conocidas. Uno tiene que buscar, hay un buscador, por suerte hay un buscador en la página del Banco Central, poniendo estafas, o poniendo fraude, o poniendo los términos específicos, te van a salir como 50 o 100 circulares, cronológicamente. Y uno tiene que ir leyendo cuál se aplicaría al caso en cuestión, pero por lo general siempre están agrupadas. El Banco Central las agrupa según el tema. Entonces uno puede decir, sí, Franco. Sí, yo la pregunta puntual es como, si bien decís vos que es como una normativa, es como una ley, al no ser publicada, no es de conocimiento para la generalidad de las personas, no tiene el principio de publicidad como una ley. Entonces, en cuanto a la prueba, o sea, yo tengo un caso de estafa y le digo al juez, se ha incumplido esta circular. Yo para probar eso, con el mero acompañamiento, digamos, la experiencia que tenés vos, el mero acompañamiento de esa circular, ¿es suficiente o tendría que oficiar al Banco Central para que me diga, acompáñeme la circular tal, para asegurar, digamos, más que nada la integridad ante estos cambios rotundos que se van haciendo? Sí, no, más que nada vos para acompañar circular, digamos, a mí nunca me la cuestionaron, o sea, me cuestionaron la circular, yo la acompañé como documental, la acompaña la documental tanto, circular tanto, que tiene como esto, que se encuentra en el sitio www.bca.com.ar, que el Banco Central de la República Argentina, que es un sitio público, digamos, una información pública, y con la documental, y por lo que nunca me la cuestionaron, pero no es que, yo no pido que se incumplió esa normativa. ¿Por qué? Porque es muy difícil, porque el banco da parámetros, el Banco Central da parámetros. Luego tengo que explicar cuáles son las herramientas que tomó el banco, la entidad financiera, en base a esa circular, y cómo la aplicó a este caso. Por que la entidad financiera te explique cómo la aplicó. Pues yo te digo, si vos entras a una circular, o sea, hoy en día, dependiendo del tema, pues vamos a decir una circular hoy en día de cuenta corriente, que es un contrato, sí, te puede decir, para la apertura de una cuenta corriente te pide tal papel, tal dato, tal fondo, quid, declaración fuera de tanto. Pero si cuando estamos hablando de temas de medidas de seguridad, el Banco Central ordena la aplicación de parámetros. Entonces, aplíquese tal parámetro para la defensa del interés del cliente o para la identificación de tales aspectos. Da parámetros. Entonces, vos lo que tenés que solicitar es que te explique por qué, cómo aplicó ese parámetro en esta causa, digamos, en este incidente. ¿Cómo se aplicó el plan, la política, la circular 7072 de conozca a tu cliente en cuanto a un caso de una estafa de un jubilado que te le transfirió el dinero o que se sacó un préstamo millonario? O pedí, explíqueme cómo funciona dentro del sistema interno del banco tal circular, y que esta circular cómo funcionó dentro de este caso. Entonces, ahí no sé si me entendés. O sea, no es que, porque yo no conozco, yo como abogado no conozco términos tecnológicos, términos económicos y financieros para saber si se incumplió o no se incumplió. Salvo que sea sobre un tema en específico que el Banco Central haya regulado el tema, digamos, el dato específico. Por ejemplo, pedir el quid para un contrato de mutuo que diga que para los fines de que el contrato de mutuo se perfeccione, la entidad financiera tiene que pedir quid. Obviamente, si yo veo que el préstamo se sacó sin quid, ahí sí puedo pedir que se incumpla esa normativa. Pero cuando se dan parámetros de funcionamiento dentro del sistema bancario, no sé bien cómo actúa cada banco en base a estos parámetros. Por tanto, yo tengo que pedir al banco, a cada entidad financiera, que demuestre cómo aplicó la circular internamente y cómo esa circular funcionó ante este caso.
Pues dependiendo de la circular, pues ahí, dependiendo del tipo de circular y dependiendo del tema, puede el Banco Central ordenar o regular él, directamente decir, tiene que tener, por ejemplo, en caja de seguridad, la caja de seguridad, el Banco Central dice cómo tiene que ser el grosor de las paredes, cómo tiene que ser el revoque del techo, cómo tiene que ser de 45 centímetros el recinto de la caja de seguridad con doble malla de hierro del 20, con una mezcla de hormigón de tal características. Si vemos que se incumplió esa normativa que el Banco Central indica, ahí ya podemos decir, el Banco Central, la entidad financiera incumplió. Pero si yo veo una circular que dice parámetros para aplicar, ahí yo no puedo saber si se aplicaron o no se aplicaron los parámetros. Yo tengo que pedir al banco, al propio banco, que explique cómo se aplicaron. Y en base a esos parámetros, solicitar. Sí, Dolores. Dolores, levantaste la mano, no sé si quieres preguntar. Ahí está, sí. No, yo tengo un caso que es con Mercado Pago, que sacaron un préstamo Sí. y no sé qué normativa aplican en Mercado Pago. Mercado Pago está comprendido dentro, si bien no es una entidad financiera, el Mercado Pago. O sea, no sé si vos escuchaste justo cuando empezamos a hablar. No, porque no tenía el link y no Bien. me di cuenta que había Bueno, mandado otro nuevo. Bueno, Mercado Pago no es una entidad financiera, o sea, no es un banco, no es una financiera, no es un prestamista, pero se aplican todas las normativas. El Banco Central, atento a la importancia que tiene hoy en día, el Banco Central la protege, digamos. Hay muchas normativas, digamos, vos podés invocar la Ley de Defensa del Consumidor, la 2440, el artículo 42, hay muchas normativas respecto a, digamos, la situación. O sea, hoy en día, no sé cómo fue tu caso, solamente ahí ingresó a tu cuenta, bueno, hay muchas normativas, no la tengo acá, la normativa bien del Banco Central, pero bueno, todas estas circulares, Banco Central, son aplicables, digamos, a Mercado Libre. Si bien no es una entidad financiera, el Banco Central las engloba para proteger a los clientes. O sea, entonces, no sé si me entendí bien, o sea, es la situación del caso concreto. Obviamente, vos decís, bueno, si un crédito preaprobado, anulidad, ¿por qué? Porque hoy en día un crédito preaprobado ya se entiende que se tiene que tomar mayores medidas de seguridad. Obviamente, un desconocimiento, por eso, todas las situaciones depende del caso en sí, pero todo lo que es normativa bancaria de defensa al consumidor, pues digo, solamente cuando es consumidor, se traspola a las entidades que el Banco Central le indica. Si no es consumidor, o sea, no es un tema de una relación de consumo, va por la vía ordinaria, sin consumidor, de juicio ordinario, 5 años, 6 años, no sé, lo que No, están esto sí demorando. va por la defensa del consumidor, seguro. Esto es el consumidor, pues eso, si Sí. bien no es un banco, se le aplica por el volumen de las operaciones del Mercado Libre y el alcance. El Banco Central lo englobó. Dijo, vení conmigo, que yo a vos te regulo. Entonces, bueno, sí, Lorena. No, aprovechando que la compañera está hablando de Mercado Pago, y generalmente nosotros los abogados tenemos consultas porque tenemos, viste, Mercado Pago, Wallah, que son las que menos Sí, sí. ahora tiene Cencosud, Cencopay. Quería saber, pero en estos casos, ponele, podemos aplicar la ley, la 25065, tarjetas de crédito. Mercado Pago lo que tiene es una tarjeta de débito. Sí, pero la ley de tarjeta de crédito se llama ley de tarjeta de crédito y débito. Ok. No, pero ella, la colega Dolores, podría aplicar también esa ley, en este caso que tiene contra Mercado Pago. Dependiendo de la situación que la valga, sí, digamos, para mí sí, en cuanto a los temas importantes, por eso no sé si sacó un préstamo, si es un préstamo, más que tarjeta de crédito, iría por el tema del mutuo bancario. Fue un mutuo que sí, a un familiar mío le sacaron, Sí, no tanta plata tampoco, pero le sacaron como créditos. Sí, por eso justo había comentado que son préstamos que vos podés sacarlo preaprobado. De hecho, hoy en día Mercado Libre creo que empezás con 25.000 pesos y si vas cumpliendo te puedes llegar hasta 500.000 pesos, te puedes llegar a prestar. Sí, le sacaron como 300. Bueno. Por eso dependiendo, y con la sola huella digital ya te preaprueban
Pues eso vos podés ir Pero eso se tranquilamente lo por la- sacó un phishing, ¿no? O sea, un Sí, estafador, pues ¿no? No ahí puso depende, ningún pues, dedo en ningún lado. ¿Cómo? sí, pues depende, pues hoy en día hay tan avanzado, pues yo a Guadalupe le contaba el año pasado que a mí me entraron a mi cuenta bancaria, todas mis cuentas, me sacaron, me vaciaron, y cierto que yo tenía aprobado toda la medida de seguridad, había y por haber, y para confirmación tenía la huella digital, o sea, mi dato biométrico para aprobación de operaciones. Claro. Y cuando me pasó, yo estaba en el banco, porque justo estaba por cajas que sacando dinero, me dice, no, el cajero me dice, no, no tenés plata. Yo, no, no puede ser, digo, si tengo la plata, debía hacer 5 minutos antes de entrar al banco, para ver cuánto sacaba. Y cuando pongo la huella digital en mi celular, me sale, esta huella digital fue desvinculada del dispositivo. Ah, qué bien. Entonces, imagínate, hoy en día la seguridad, o sea, no importa cuánta seguridad le pongas, te pueden ingresar a la cuenta bancaria por cualquier lado. De hecho, el banco tampoco, el banco no podía ni rastrear el dinero. No pudo rastrear el dinero nunca. De hecho, yo ahí me fui a hablar con el gerente entró a mis cuentas desde su sistema, desde la base central del banco, todo. La plata había desaparecido. ¿Y Y ahí te devolvieron? sí, a la semana me la devolvieron, digamos, porque fui, hablé bien, digamos, le dije, che, estas todas circulares, mostrame cómo te respetaste de este tema, y ahí el banco, bueno, listo, te toma el dinero, Ah, bien. me hicieron, por eso digo, el tema del conocimiento bancario, si uno lo sabe aplicar bien, tiene mucho beneficio en cuanto, si pasa algo de esto, que con hacer la invocación ante la discusión, digamos, la primera conversación con el gerente bancario, con el gerente, con el empleado bancario, quizás te puede ahorrar un juicio. Claro, Si esa conoce es el la tema. idea. Por eso, muchas veces la gente va y reclama y dice, te voy a hacer un juicio porque me robaste el dinero. Y el banco dice, bueno, hacemos un juicio. Pero si vos le decís, ¿qué? Mostrame cómo aplicaste la circular 7072, la 6051 en respecto a la información en mi cuenta, todas las situaciones, ¿qué dice el banco? No tengo nada, nunca hice nada, por lo general los bancos incumplen todas las circulares, la incumplen, por lo general dice, no tengo nada de eso, prefiero tomar el dinero y listo. Claro. Nos olvidamos del tema, vamos a una audiencia de consumidor, voy con la normativa de las circulares, porque por eso digo, ningún abogado le invoca, podemos liberarnos, digamos, de un juicio de 5 años. Claro, O sea, no es hoy la en día, idea porque no es. por eso. Es Hoy en día, familiar, por eso también. sí, por eso, más que nada, por el tema, por eso, justo comentaba que a esta directora de PEC, de la empresa Compañía Eléctrica de Córdoba, que las gerentes de legales, demás gerentes de legales, que le había pasado, que me pidió la normativa, me dijo, pasame la normativa, así cuando yo voy a hablar, me dice esta abogada, me dice, voy a hablar, la invoco y así estamos en una mejor posición de negociación. O sea, Perfecto. es diferente Sí. un abogado que Sí. invoca la 24 horas 40 que un abogado que va y invoca la circular del Banco Central de la República Argentina, que nadie conoce y que ni los empleados del Banco Central los conoce. El empleado del banco de entidades financieras ni los conoce, digamos. Entonces, bueno, Está bien. O sea, estratégicamente, porque ahí la disputa sería entre el banco y, digamos, y esta posición que tienen desde el derecho bancario, digamos, como en esta creación de circulares y con la estrictez, rigidez que digamos, de su cumplimiento, es decir, que nunca podría desconocer, es decir, el cumplimiento de la circular es como Sí. tiene una jerarquía mayor. pues, la jerarquía Claro, dentro de la entidad financiera es una jerarquía plena. claro. De hecho, cualquier incumplimiento puede ser el banco, puede ser sancionado por el Banco Central y llevarse, como esto, multa, llamada atención, suspensión. Entonces, bueno, una cuestión es que En cambio, en lo otro hacen otro análisis económico del derecho y dicen, bueno, no me interesa ir a juicio claramente, porque el respaldo lo tengo, pero lo otro lo confronta con otra situación. Y ahí bien. está claro. La circular sería la 6051 y 7072. 6017 y 7072 si bien son un poco, son del año pasado y el anteaño, pero hay que fijarse siempre actualizada. Claro. Yo digo muchas veces que busquen, por general,
busquen en la página del Banco Central, están ordenadas por temática. Lo Bien. bueno es que el Banco Central uno ingresa y están ordenadas por temática y por fecha. Cada, Bueno. cada temática, pues cada mes, el Banco Central lo que hace es agrupa todas y las reemplaza, las modifica todo y hace un apartadito especial. Igual también a fin de año, por lo general lo que hace el Banco Central es sacar el compendio normativo varias veces. Igual creo que este año no lo sacó este año, o sea, porque a fin de año siempre saca un compendio normativo con todas las normativas aplicables a las circulares activas. O sea, incluso hay circulares que están al circular A1000, supongamos, y sigue vigente, hace 50 años sigue vigente, digamos. Pues son todas, pues hay que fijarse bien la página del Banco Central, la normativa, y dependiendo del caso, se aplicaría una u otra, pero por ejemplo, si en materia de consumidor, todas las que son respecto a la prevención y a forma atractiva del sistema, funcionaría. Bueno, y entonces con Mercado Pago funcionan también las mismas circulares. Bueno, y bueno, antes, no sé, Guadalupe, Ahí no sé qué dijo Dolores, o alguien más Dolores? quería hablar. No, lo que yo digo que si estas circulares entonces también serían aplicables para el préstamo que le sacaron de Mercado Pago y porque le vaciaron lo que tenía en la cuenta de caja de ahorro. Sí, pues eso, esas circulares sirven para los dos casos. Sí, pues eso, todo que materia de consumerir aplican todo. Todo que protección aplica. Todo lo que, digamos, es comercial, ámbito comercial, cuenta corriente, crédito documentado, leasing, factoraje, que eso se entiende que son contratos comerciales, no aplicaría, digamos, y va por la vía ordinaria. Pues eso hay que saber bien, pero bueno, como dije al principio, lo que bueno está, bueno, si bien no es una entidad financiera, el Banco Central le dice, vení conmigo, que yo te vigilo. Y aplicamos toda la normativa. Ok, gracias. Bien. Bueno, después, bueno, tenemos varios, el deber de información y de seguridad es lo más importante en cuanto a la materia bancaria. Obviamente, eso más que nada está regulado en la ley 2440, artículo 4, el artículo 5 y el 6, el deber de seguridad, el deber de información, el artículo 4. Pero también está abarcado en el marco normativo de protección del usuario financiero, que dice que se vela por la seguridad de los intereses económicos del usuario. Creo que no la tengo abierta en este momento para leérselo. Ahí me fijo si yo tengo. Que dice el marco protectorio del usuario financiero, apartado 1.1.1, que bueno, que dice que, bueno, usuario financiero es toda persona humana y jurídica que en beneficio propio de su grupo social y en carácter de destinatario final, hacen uso de los servicios ofrecidos por el sujeto que se enumera en el punto 1.1.2.1, que se encuentre sujeto a una relación de consumo que trae el sujeto. A los fines de que los sujetos obligados hagan operativo la información de los usuarios de servicios financieros en interés de la protección de sus intereses económicos y que no adquieran o utilicen productos o servicios. Bueno, toda esa normativa que no se... Esta definición de consumidor financiero, que nadie la conoce. De hecho, a mí me gusta preguntar en los finales, yo cuando tomo el final de la facultad pregunto, los chicos nunca lo saben, porque, como digo, nadie se pone a leer o ningún libro casi, o ningún apunte, o ninguna información, nunca lo vi nombrado al marco protectorio del usuario financiero. Tiene como 50 hojas con todas las obligaciones y deberes del banco, hasta cómo tienen que ser en caso de un discapacitado, si te va una persona con una discapacidad motriz, cómo tiene que ser el cajero automático para dicha persona. Pero ahí está todo, pero nadie lo conoce. Cómo tienen que ser para el caso de las personas adultos mayores, cómo tienen que ser los cajeros, tampoco si la gente conoce, y tampoco ahí estamos
especificado con todo el detalle. También justo lo que me encanta de este marco protectorio es que define el usuario hipervulnerable antes de que existiera la resolución de los usuarios hipervulnerables. Este marco protectorio ya lo anunciaba en el año 2015. Quieren hacerlo hipervulnerable para el derecho al consumo. Y en Argentina, recién nosotros conocimos el hipervulnerable en el 2020 con la resolución 319. Ahí Hugo Alberto creo que compartió las publicaciones del Banco Central. Ahí, bueno, hay unas páginas, bueno, están todas. La situación es bastante bueno. Y cuanto al responsable, bueno, ya del año 2022, sí, exactamente, porque el año pasado no salió. El año pasado, porque siempre salía en diciembre, el año pasado no salió el año pasado, marco normativo. Bueno, respecto a, bueno, a la responsabilidad, bueno, ahí sí hubo, bueno, sí, ahí está 2021, bueno, están todos los, exactamente, está todo completita en la página del Banco Central, está todo completito, todos los encuadres normativos que se pueden aplicar hoy en día. Pues digo, la gente no conoce la página del Banco Central. ¿Cuánto de acá alguien ingresó alguna vez a la página del Banco Central? ¿Nadie, Lorena? ¿Para qué tal tu visita para la página del Banco Central? Yo sí la utilizo mucho porque ¿La central de deudores? lo que sí, además de esa, Gratuita, pero digo. para nosotros saber que los abogados tenemos conocimientos, no tenemos vasto conocimiento, sino que a veces son limitados y ahí tiene como un diccionario financiero que si uno empieza a leer, empieza a encontrar cositas y también te dice quiénes son los responsables. Cuando te pasa con el Mercado Pago, cuando estas empresas aparecen, uno busca quién es el responsable, dónde hay un correo y entonces tienen que deber de informar ahí. Exactamente. Ahí en la página del Banco Central está toda la información de la entidad financiera. Toda. Hasta cuánta plata tiene al día a día. O sea, dice el activo, los pasivos, cuántos préstamos otorgaron, cuántos préstamos te rechazaron, cuántas denuncias tiene, cuánto todo. O sea, más que nada la página del Banco Central, pese a que falla, que está muy mal configurada, tiene toda la información que uno puede solicitar para encarar uno de estos casos. De hecho, tal como dice Lorena, está el diccionario financiero, jurídico, donde están todos los términos sobre estos casos, y creo que la última incorporación es que el año pasado que vi que incorporaron todo el tema de los delitos financieros, estafa, ciberestafa, ahí se ha incorporado qué es lo que se entiende para el Banco Central y también entiende, hay uno muy bueno que es la circular sobre ciberseguridad. También ahí, lo bueno es que dice en palabras simples, te lo explica en palabras simples. Uno obviamente si quiere profundizar va a la circular específica, pero esto tiene su apartado para el usuario financiero de toda la información disponible. Sí, a mí lo que me impresionó es la cantidad de causas después del 2020, que cómo se incrementaron los juicios, para quienes formamos parte del Poder Judicial, cómo se incrementaron los juicios contra las entidades financieras por esto. O sea, digamos como que hay dos cuestiones. Toda la cuestión de ciberseguridad de estos delitos, pero también por incumplimientos a los deberes de las entidades financieras, que por lo general era algo que no se venía suscitando por el trato digno, por esto del hostigamiento telefónico, por un montón de cuestiones en donde se empezó a decir, bueno, vamos a ir en contra de esta situación porque hoy me parece que está afectando a una gran población, es decir, dentro de la cuestión del consumo, es un protagonista importante en la afectación de los derechos. Exactamente, sí, es bastante importante el crecimiento que hubo de los delitos informáticos, bueno, y también encontramos jurisprudencia de ambos lados, de tanto dándole la razón a los clientes, como jurisprudencia que dice que no hay responsabilidad de los bancos. De hecho, creo que el primer fallo fue en Entre Ríos, uno de los primeros fallos más famosos que la Cámara Civil creo que lo tengo acá, le digo a la Cámara de Gualeguaychú, la Cámara de Apelación en lo Civil de Gualeguaychú, que le rechaza
la demanda a un cliente que había sido afectado por una estafa electrónica, que le habían sacado unos préstamos. ¿Y cuál fue el argumento del Banco Central? Bueno, siempre digo, me confundo, porque digo Banco Central, digo del juzgado. Culpa de la víctima. Digamos, si bien es de la culpa de la víctima, ¿por qué? Porque la persona era una persona joven, con capacidad tecnológica, que tenía conocimiento y que habitualmente usaba los medios, digamos, informáticos de comunicación, y los métodos, digamos, la banca digital, y que a pesar de que el banco le había informado de que no se tenía que dar su cuenta, la persona lo realizó. Entonces, ¿qué dijo la Cámara de Apelación en lo Civil de Gualeguaychú? Que era una culpa de víctima. ¿Por qué? Porque nadie lo amenazó ni usó violencia física. Fue la propia torpeza de la persona. Bueno, hay de ambas cuestiones. Nosotros hace poco tuvimos un cursado dentro de, digamos, un análisis jurisprudencial que hicimos. Simplemente se trataba de un análisis jurisprudencial en materia de responsabilidad de las entidades financieras, donde en razón de estos incumplimientos que tienen de los incumplimientos a los deberes de las entidades financieras, vimos la evolución y vimos el análisis jurisprudencial cuando se le da la razón al usuario financiero, y como también en otras situaciones donde no sale a favor la resolución, pero porque ahí también lo que analizamos es una deficiente en materia probatoria, es decir, el juicio no estuvo bien planteado, y bueno, tenemos un montón de situaciones, ustedes ya lo sabrán, por el principio de no dicuria, por el principio de congruencia, en donde limita de alguna manera a los tribunales en una tarea que no se realiza desde la parte letrada, más allá de lo que está diciendo Jorge, ¿no? Bueno, el tema bueno, de la caso que es en Entre Ríos, que es el caso GBL contra el Nuevo Banco de Entre Ríos, de un juicio sumarísimo, que exactamente dice, si bien el juez le dice que la entidad bancaria es un profesional, no se le puede hacer que se le pague, o sea, que la entidad financiera le pague los errores de su cliente. Aun cuando el banco gane dinero, dice, no se le puede condenar por la situación que le sufrió el cliente. O sea, ese es el argumento del Tribunal de Gualeguaychú. Ese fue creo que fue el primer fallo que salió culpándole a la víctima, culpa de la víctima. Se inculcó. Después creo que Guadalupe está hablando, bueno, hay un caso acá en Córdoba del año pasado que llevó a la Cámara de Apelaciones, la Cámara Cuarta Civil de Córdoba, que es Uchoque. Sí, ahí te doy, Candelaria, ahí te lo pego en el chat, ahora. Bueno, hay otro caso que es Uchoque, que bueno, que también, le pasó a un empleado judicial. Es el caso, que le voy a decir nuevo, el Uchoque, que denunció una estafa, pero no probó. Lo que dice el juez, que si bien se denunció los hechos, no aportó ninguna prueba. Dice, pero dice, no, y que por la negligencia, digamos, probatoria, y además teniendo en especial el sujeto especializado, digamos, que es la víctima, que era un empleado de una unidad judicial, tenía que conocer las situaciones y cómo se desenvuelve un proceso judicial. Por lo tanto, como esto, no se le puede culpar al banco. O sea, que más que nada la calidad del sujeto, por ser un empleado judicial, en una unidad judicial, digamos, y por qué no presentó, digamos, las pruebas que presentó no llegó al convencimiento del juez, digamos. Y era contra el Banco de Córdoba. El Banco de Córdoba, la única defensa del Banco de Córdoba fue que es lo que dijo: yo a todo el usuario le doy un manual de cómo actuar con su cuenta bancaria. El manual indica lo que tiene que hacer el usuario. Si lo incumplió, no hay problema. Es lo que dijo el Banco de Córdoba. Pero bueno,
no se observó nunca la viabilidad de ese manual, o sea, si contemplaba o no contemplaba. Ahí le pego también en el chat esos fallos. Después tenemos también, junto con ese fallo, yo le estoy diciendo los fallos que dan por pálido al usuario, digamos. ¿Por qué? Porque son los que la gente desconoce, más que nada hoy en día. Los fallos, digamos, hay fallos a favor del usuario, bueno, hay muchos, pero bueno, más que nada en consideración, mantener en consideración esto de que la calidad y la culpa del usuario. A ver si tengo otro fallo más cortito, bueno. Otro tengo Cipriano contra Banco Credit Corp. Que, bueno, en este caso se absolvió a una entidad bancaria de su responsabilidad ante el daño sufrido por el consumidor en su patrimonio e intereses económicos, aduciendo la culpa de la víctima por haber brindado los datos personales a terceras personas por las cuales no debe de responder el banco. Y estableció que el deber de seguridad que tienen que tener los bancos es una obligación de medio y no de resultado. Por tanto, el banco, demostrando que había cumplido en informar a su cliente los posibles peligros que tenía en compartir algún dato, el banco, con solo informarlo, se eximía la responsabilidad que hubiera podido cometer, digamos, cualquier acto, digamos, antijurídico que se hubiera cometido o cualquier estafa. Obviamente, sí, Lorena. Entiendo en los casos que estás comentando ahora, que todo tiene que ver con la prueba. Claramente, cuando nosotros somos abogados y el juez nos dice que para ganar el juicio tenemos que tener las mejores pruebas, obvio. Y ahí es que me surge lo siguiente. Si tenemos un indubio pro consumidor, ¿no es cierto? Y después tenemos que la mayoría de la prueba la tienen ellos, porque uno cuando le pasan eso, la digitalización, se supone que también los bancos tienen el deber de colaborar y aportar la prueba. Les digo, ¿cómo en ese caso estos fallos siguen? Y me generaba la duda en que estabas diciendo, digo, ¿cómo probó el banco que el cliente le proporcionó la información a otra persona? ¿Cómo se prueba eso? Si el cliente no puede probarlo a otro, ¿cómo que prueba un banco algo así? No entiendo eso, cómo se pierde en un juicio así, ¿no es cierto? Sí, pues todos estos juicios son bastante, digamos, extraños de tu desenvolvimiento. Más que nada, bueno, en primer lugar, la carencia de la prueba. Y también surgen los hechos relatados por la propia víctima. La propia víctima confiesa que le brindaron la cuenta por un llamado telefónico, por un mail o que hizo un clic en algún sitio. Con ese, digamos, relato de la víctima, ya el banco aduce de que ya brindó la información, porque toda la información que brinda el banco lo hace por su canal oficial, ya sea por la página o por mail o por mensaje de texto. El banco presenta los mensajes de texto, los mails, los avisos. Supongamos que se está realizando una operación, se está realizando un cambio de contraseña. Con eso le sirve al banco para probar de que él advirtió, digamos, en el sistema preventivo, como le comentaba anteriormente, el sistema preventivo, de que cualquier operación que pudiese ocurrir. Ya ve, a través del informe reactivo, o sea, él dijo, está pasando esto, te estoy informando. Ahí ya podemos demostrar que está cumpliendo con la circular del Banco Central. ¿Por qué? Te estás previniendo de lo posible daño y a la vez cuando te ocurre un daño te informó para que vos hagas como esto tu defensa. Pero si el banco nunca te hubiera informado que te cambió la contraseña o que te hubiera informado de que nunca comparta tu información personal, ahí estaría incumpliendo la normativa del Banco Central. Pero bueno, pues toda la situación más que nada es, por un lado, por la deficiente prueba, por otro lado, que la prueba aportada no coincide con el hecho relatado por la víctima. De hecho, en este Ushoka, que le había comentado, que contra el Banco de Córdoba de la Cámara Cuarta, la víctima relató que tenía 2 testigos y en tal estación de servicio, y que se la habían hackeado por su computadora. Le habían hackeado la computadora y después fue a una estación de servicio a hacer una transferencia de dinero en un cajero de banco. Lo que hizo la persona, nunca acompañó a la computadora para que le hagan una pericia si estaba infectado o había tenido algo, o algún mail, o ni siquiera una pericia a los correos electrónicos, nada, y tampoco aportó la prueba de que en esta estación de servicio había estado hecha, ni tampoco surgía la denuncia penal. O sea, entonces, bueno, ¿qué hace el juez? Tengo un hecho de la víctima que pueda bien relatado, el hecho de la, ¿cómo es todo? El hecho de la víctima, el relato de la víctima viene bien realizado.
pero la prueba, si bien me aportó prueba que puede haber sido una estafa, no coincide con lo que ella me relató. Entonces ahí el juez no puede suplir la negligencia de la propia, como esto, actora. Y en el caso de esta situación, si bien tenemos el nubio pro consumidor y la prueba de la carga dinámica, la prueba todo a favor del consumidor, ya sea extralimitarse en sus facultades. Una cosa es que te ayude con una prueba, pero que te ayude con 50 pruebas, que te llene los vacíos probatorios y que encima te lo interprete favorablemente, ya eso es extralimitarse del juez, digamos, ya no, lamentablemente, pues, la mayoría de los fallos son estos, digamos. Y también lo que hace más ruido son estas consideraciones que los jueces siempre apuntan a la calidad especial de la víctima. O uno por ser empleado judicial, u otro por ser una persona joven que utilizaba habitualmente los servicios de home banking. Eso, digamos, es lo que los jueces en estos fallos son los que consideran, digamos, más grave. Obviamente, así como tenemos fallos. Sí, Franco. Sí, a mí la gran duda que yo tengo es los fallos estos que haces mención, si es lo mismo, o los jueces lo han interpretado de esta manera, que la víctima haya entregado la contraseña y cualquier dato personal para que se realicen los préstamos, si es sinónimo o es igual o igualdad de condiciones que cuando quien realiza toda la operatoria es la propia víctima, o sea, por medio de un llamado por teléfono. Me llaman de ANSES que voy a recibir tal cosa o quiero recibir un pago, lo que sea, y la que lo hace es la misma persona. Sí, bien, bien. ¿Qué fue lo primero que dijiste? Si a vos te ruido, sí. Si es lo, digamos, a ver, si jurisprudencialmente los jueces consideran que es lo mismo, o sea, que hay un acto viciado, por así decirlo, o ese contrato de préstamo, un préstamo preaprobado, es nulo o no es nulo, en esas dos circunstancias. Una, cuando yo le doy a un tercero la contraseña y usuario de mi banco y él ingresa y lo solicita, o la segunda opción donde yo ingreso a mi cuenta bancaria con mi usuario y mi contraseña, pero lo estoy realizando porque me están llamando por teléfono, aparentemente, un tercero, un banco, algo de eso. Ambos casos son uno de cada caso que le pasé, tanto el Ushoka contra el Ushoka de acá de Cámara Cuarta, como el de Ushoke Oliveto en la Cámara Cuarta y el despacho de Gualeguaychú, ambos contemplan tus dos posturas, digamos. Los jueces entienden la voluntariedad, digamos, tanto que vos hayas hecho el acto voluntariamente, como que le hayas otorgado, digamos, los datos, la información. El juez no hace una diferencia, sino que en estos dos casos se contempló tus dos posturas, digamos. Uno, que el propia víctima haya hecho los datos, haya hecho los movimientos, haya hecho el cambio de contraseña, haya hecho la transferencia, y en el otro que le haya otorgado la información, los jueces no hicieron distinción, digamos, es lo mismo, digamos. Lo único que se fijaron fue la voluntariedad que tuvieron, digamos, las partes. Bueno, pero ahí también entran a jugar un montón de otras cuestiones, o sea, hay que ver realmente quién es el sujeto, si se aplican las 100 reglas de Brasil, o sea, hay un montón de cosas pero eso ya depende también de cada juez. De cada juez por un lado, pero sí el abogado, la defensa, no lo esgrime, no hace los planteos y el juez lo omite, sigue, digamos. En la justicia se hace mucha tarea de control, por supuesto también de creación, se deberían encontrar todos estos aspectos, pero es como una tarea conjunta. Debería ser así. Y se trata de ver, siempre se están analizando qué dijeron en los alegatos, fíjate qué mencionaron en los alegatos, porque si no es imposible, por el desborde de causa que tenemos, es imposible, se supone que uno tiene que estar con toda la formación que significan todos los sujetos vulnerables, pero se le puede pasar, por ejemplo, si se trata de una víctima de 80 años, el abogado no lo plantea, el juez no lo advierte, entonces
es muy importante también la estrategia que plantea el letrado y decir, bueno, aquí tengo estas realidades y esto, digamos, todo suma, digamos, no tiene ningún. Por supuesto que hay un montón de cosas mal resueltas por la justicia, pese a los planteamientos correctos de la parte letrada, como también al revés. Muchas deficiencias donde nosotros lo advertimos, pero no podemos suplir, y vemos que cómo protegemos esta situación cuando ya no tengo más herramientas porque no fueron planteadas en juicio. Entonces, bueno, es un compromiso de todos. Esto es lo que yo puedo. Sí, Sara, sí, hable nomás. Apoyando tu posición, yo creo que los fallos en general se basan en la persona del consumidor. Porque en un caso era un empleado judicial que estaba totalmente activo, lúcido, que trabajaba, que conocía el procedimiento, que tenía discernimiento, y en los otros casos pueden ser personas mayores que son hipervulnerables, y no es lo mismo, porque también está en el medio la situación de aquella persona que se hace estafar con el fin de obtener un beneficio, que en ese límite, esa frontera, está siempre presente. O sea, la estafa al sistema financiero también está presente, porque el derecho del consumo es un derecho protectorio, que es como un ente regulador por sobre todas las instituciones bancarias o que tienen usuarios financieros o comerciales, como Mercado Pago, pero esos fallos muestran la especificidad fundada en la persona del consumidor, en esa supuesta o debida vulnerabilidad de una situación de asimetría. Yo creo que por ahí va la cosa. A mí me parece que va por ahí, ¿verdad? Sí, aparte por algo la cantidad de abogados, bueno, de jubilados, ustedes todos tendrán padres, pero a mis dos padres, que ya tienen más de 70 años, todo el tiempo lo están llamando por todos los medios, y mi papá la otra vez cayó, y pese que le dijimos 20 veces que no tenía que pasar los datos, pasó los datos, entonces no puede ser contemplado. No es lo mismo. Claro, y bueno, y también la instancia, ¿no?, de comunicación de esto para ponerle un freno, así que bueno, aquí no sé si alguien más quería decir algo, alguna otra cosa, o... Sí, si no, Franco. Yo tengo una última consulta, más que nada con esto de los fallos que están hablando y todo el tema del referente a la prueba. ¿Qué es lo que se necesita para probar y para que no se discuta o el juez no tenga dudas con respecto a esta prueba? Más en la faz técnica, en las pericias. ¿Es necesaria una pericia contable? ¿Es necesaria una pericia informática para corroborar ciertos datos? Que creo que, yo como abogado litigante, que lo que más dudas me surgen, y digo, bueno, a ver, para no errarle o no tener una sentencia en contra ante estos casos, ¿qué es lo que no tendría que obviar? Bueno, más que nada la pericia, o sea, un periodo de la pericia informática, obviamente, tanto si fue por un equipo tecnológico que ingresó, si se demuestra que hay un virus, una cuenta, o supongamos ahí se clonó la página, más que nada de estos tipos de pericias, unas pericias tecnológicas, teniendo en consideración, bueno, eso, las IP de las cuentas por donde se ingresó, más que nada una pericia a la cuenta, al banco, para que informe las IP de donde se ingresaron la home banking, porque cada ingreso que hay en los home banking, el banco tiene que registrar de dónde se ingresó, de cuál es el IP y en qué horario se ingresaron. Más que nada eso, porque si alguien ingresa desde Buenos Aires, supongamos, a tu cuenta bancaria, que vos sos de Jujuy, y vos demostrás que vos estabas en Jujuy en ese momento, ahí el banco, a través de sus sistemas preventivos y su sistema ese de conocer a tus clientes, que yo te comenté, hoy en día hay un montón más nuevas normativas respecto a eso, tendrá que dar una alarma diciendo, esto es una operación sospechosa, mínimamente tendrá que volver advertido. Pues más que nada el tema de las pericias
informática, o sea, una pericia tecnológica y informática respecto al sistema de los ingresos, más que nada. Y también, bueno, también otra pericia importante, que, bueno, informativa de qué pasó con el crédito. O sea, la trazabilidad, la trazabilidad de la operatoria. Claro. Los bancos pueden saber tranquilamente a qué cuenta se transfirió, en qué momento, de dónde se ingresó, cuándo se sacó el préstamo y a dónde se dispuso y en qué tiempo. De hecho, a mí me pasó, bueno, junto con cuando me pasó este hackeo el año pasado, a mí me ingresaron todas mis cuentas. No solamente al banco, tengo cuenta de los stream, y de stream, digamos, tanto Netflix, Prime, HBO, Disney, Facebook, Gmail, cuentas universitarias, cuentas de mi correo secundario de seguridad, a todas. Lo que hicieron fue, también entraron en mi cuenta de personal, hicieron compras de paquetes de datos y se consumieron los datos en un segundo. Entonces también en una hora me ingresaron 50 mensajes de que yo había comprado datos móviles y en menos de un segundo se consumían los datos. Entonces yo cuando fui a reclamar a personal para que no me cobren esta situación, le dije, bueno, voy a pedir una informativa respecto a que me indique cómo se utilizaron esos datos móviles y en qué tiempo se consumió. Pues yo sabía que se habían ingresado 50 gigas de datos y se habían consumido en un segundo, es algo que habitualmente yo no podía realizarlo. Lo mismo pasa con los bancos. Si a mí me ingresa un préstamo de 1 millón de pesos y yo en menos de un minuto lo transfiero a otra cuenta, ya de por sí es una alerta grave de que algo está sucediendo. Y tienen que tomar los bancos, por lo menos tienen que informar la situación esa. O sea, son las medidas preventivas y de seguridad que tienen que tomar los bancos. Es una pericia importante para plantearle, a través de una informativa, plantearle cómo es la trazabilidad del dinero y la operatoria que se realizó antes, durante y después de la cuenta. ¿De qué sitios se accedieron? ¿Cuál es la IP de los dispositivos que se ingresaron? Si coinciden con las IP de tu dispositivo, tanto sea celular y notebook, porque tanto la notebook como el celular tienen una IP diferente cada una. Y cada vez que se conecta a una red de internet, tienen una IP. Entonces, si hay una informativa o tanto una pericia de que cuáles son las IP desde cuáles yo me conecto habitualmente y de cuándo fue de cuando se modificó la situación, cuáles fueron las IP y hacia dónde de qué lugar se conectaron. Toda esa situación el banco lo conoce. Están dentro de las medidas de seguridad que tienen que tomar los bancos en su sistema, digamos, de seguridad. En las circulares, cuando vean las futuras circulares, o sea, si se ponen a buscar circulares, van a encontrar todos los sistemas de seguridad. El banco lo conoce como marco de seguridad, sistema de seguridad de pago. Creo que así estaba titulado. De pago y servicio, no me acuerdo bien con el nombre, pero algo así estaba titulado el ordenamiento. Y ahí levanta toda la normativa de cómo tienen que ser las situaciones. Sí, creo que debí levantar mano. Lorena. ¿Quién? Lorena. Yo les quería contar mi experiencia. Yo tuve una clienta que estando en su oficina, en su lugar de trabajo, recibe mensaje de texto de Visa del Banco Galicia donde yo tenía y que habían hecho una compra de 300.000 pesos y que estaba esperando aprobación. Así que ella estaba en su oficina y apenas esto, cuando te mandan, usted ha recibido, estamos esperando aprobación, llama y hace el aviso a Visa y dice, por favor, no aprueben, yo no soy. De hecho, bueno. A continuación le llegan 2 mensajes más y la cuestión es que compraron, se hizo una compra por 1 millón de pesos. Bueno. Eso ya había alertado a Visa. Sí. Entonces, cuando llega a mi oficina, había hecho múltiples reclamos y Visa le dijo la verdad que como fue una compra con la tarjeta en el local, no fue virtual. Sí, Visa le dijo que no había forma de que no había forma de que fuera una estafa porque ella seguro fue el local y la compró la que estaba estafando al cliente. Entonces digo, ¿cómo que Visa le daba por seguro que al ser presencial no había forma de que se clonara su tarjeta? Eso es lo que le respondió Visa, entonces por eso vino el estudio. Entonces, cuando hago la trazabilidad, yo le digo, a ver, ¿a quién le compramos el celular? ¿A quién? Y resultó que era una empresa de celulares. Cuando yo la googleo y encuentro a la persona, me doy con que había sido demandado múltiples veces porque utilizan esta empresa para comprar celulares. Bueno. Y me comunico a través de los otros infoexpertos, me comunico con el titular y le digo, mira, yo te voy a demandar
porque acá hay algo sospechoso, se compraron por $1 millón 3 celulares y mi cliente tiene la cámara de seguridad de Sofía, y ahí tengo una prueba, la que yo le dije, de que en ese momento, ese día, ella estaba en su En la oficina. oficina. Y fue gracias a esa empresa que le pasaba y me dijo, la verdad es que a nosotros nos pasa mucho, déjame ver la cámara de seguridad, mandarme una foto de tu cliente, y le habían clonado la tarjeta, y ellos, nosotros pedimos, mandamos carta de documento Visa, que se volviera la reversa, y la empresa hizo lo mismo, mandó una carta de documento y dijo, nosotros, por una cuestión. Pero si hubiera sido por Visa, hoy estaríamos en un juicio. Bueno, ahí el tema también es problema de Visa, porque Visa, de la primera denuncia, tiene que hacer el bloqueo de las cuentas. Exacto. Ahí falló su sistema preventivo, o sea, y reactivo. Bueno, no preventivo, no, porque te informó preventivo. Vamos a ir a... Es reactivo. De hecho, el año pasado, si no me acuerdo, hablando con una vocal de cámara acá en Córdoba, tomar un café, me contaba el tenor, me fui de vacaciones, Jorge, a Chile, era, y perdió la tarjeta. Y ella dice, no encontraba, no me acuerdo si era que perdió, no la encontraba. Y ahora le llaman desde su banco, la llaman en el banco, dice, pues, dice tarjeta, dice Black, ilimitada, tienen todo, dice, porque es local de cámara, o sea, tiene un buen sueldo. ¿Qué le hablaron y le dijeron? Tenemos 5 compras por 2 millones de pesos cada una, que usted en Chile. ¿Es usted? Y ella dijo, no, no soy yo. Ahí nomás quiso el banco y dijo, bueno, acá te bloqueamos la cuenta, avisamos al local y suspendemos todo el operatorio por unos días. Ahí funcionó el sistema reactivo y preventivo. Por eso que tienen que hacer los bancos, digamos, la trazabilidad, y por eso está el sistema esta circular que conoce a tus clientes. Que el banco tiene que saber que igual el operatorio de tus clientes, si es algo ilógico, advertir y bloquear. Es mejor la prevención después a las consecuencias. Sí, Franco. Una cosita más, ¿hay alguna obligación de los bancos en los créditos preaprobados de tener una garantía o tener un seguro? Porque he visto fallos donde también se demanda a la compañía de seguros por no haber actuado, habiéndose dado una de las causales, digamos, por las cuales tiene que responder la compañía de seguro. Pero esto digo, no sé si esto se da en todos los préstamos que se realicen o justo era ese caso particular de ese fallo. Y solamente, o sea, yo no vi nunca que hayan llamado a un sistema de garantía, obviamente, pero todos los bancos tienen que tener un sistema de garantía, todos los bancos están protegidos por garantía por cualquier operación. Sinceramente, yo no vi algún fallo respecto a ese, pero si el cliente también puede ser que el cliente contratar un seguro por cualquier operador. De hecho, hoy en día hay seguros contra estafa, contra delito, contra estas situaciones, y si tiene la póliza activa, podés reclamarlo tranquilamente. Pues yo no vi. Quizás el banco te obligaba a tener, por la cuenta, te obligaba a tener una póliza o algo, o sea, contratar una póliza de seguro. Pero no, sinceramente no lo vi, Franco, ese tema, pero bueno, igual todos los bancos tienen seguro, todos los bancos. Pero ante el caso digamos, de una estafa, no te sabría decir si el seguro le cubre eso, una estafa. Digamos. Sí, Sara, no sé si te vi levantar mano o no. No, bueno. Y bueno, más que nada para redondearnos, esperemos que les haya gustado. Bueno, no sé, Guadalupe, no sé si a ustedes les sirvió. Bueno, no, la temática es enorme, o sea, hay muchísimas situaciones de todo tipo para analizar y lo que se va a ir presentando en el día a día, pero bueno, tener los pilares como siempre en todo ámbito especializado del derecho, y que es importante por el volumen de casos que tiene hoy, ya sea desde lo contractual por incumplimiento o desde, bueno, estos hechos ilícitos que se suscitan en las cuentas. Así que agradecemos la presencia de todos los que se pudieron conectar ahora, bueno, del doctor Vázquez por hacer todas estas recomendaciones, y vamos a estar en contacto seguramente. Tenemos sus mails para en un futuro, bueno, ya le solicitamos al doctor que vea de hacer algún tipo de capacitación con ya temas específicos. Nuevamente, gracias. Y ya saben, se pueden contactar por cualquier cuestión con Acción Jurídica, que aquí vamos a estar con
siempre este tipo de actividades también a los fines de conversar un poco y ver qué otras cosas más podemos sumar, porque todo tiene que ver verdaderamente con la formación y con la información. Chao, Jorge, muchas gracias, muy amable por todo.